Buenos días, hermanos. En esta mañana queremos compartir con ustedes, antes de que empiece el culto y el devocional, el Shema y el sonido del shofar. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Baed. Vechavta et Yahweh Elohecha, ubechol levavcha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermanos, estamos deseosos de podernos encontrar todos juntos, un abrazo. Espero que podamos, aunque sea, hablarnos por teléfono durante la semana. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 55. Estoy leyendo de la versión Kadosh. Todos ustedes que están sedientos, vengan a las aguas. Ustedes sin dinero, vengan, compren y coman. Sí, vengan. Compren sin dinero vino y leche, son gratuitos. ¿Por qué gastar dinero por lo que no es comida, subornar en lo que no satisface? Escúchenme cuidadosamente, ustedes comerán bien, disfrutarán de la grosura de la tierra. Escúchenme con sus oídos y sigan mis caminos. Escúchenme a mí, y sus almas vivirán en prosperidad. Yo haré un pacto eterno con ustedes, las misericordias que le aseguré a David. He aquí, yo lo he hecho a él como príncipe y comandante para los Goyim, como testimonio a los Goyim. Tú convocarás a naciones que no conoces, y pueblos que no te conocen correrán hacia ti para refugio, por amor a Yahweh, tu Elohim, el Hakadosh, el Santo de Israel, quien te ha glorificado. Busquen a Yahweh y lo encontrarán. Llámenle mientras todavía está cerca, mientras todavía puede ser hallado. Que el impío abandone sus caminos y el transgresor abandone sus consejos, y vuélvanse a Yahweh, y encontrarás misericordia, porque Él perdonará abundantemente tus pecados. Aleluya. Qué hermosa es la palabra del Señor, que nos llena de bendición, que nos llena de esperanza. Nos dice el Padre Eterno que vengamos delante de Él si estamos sedientos, y que Él nos saciará nuestra sed, nos dará agua, nos dará comida, y que no necesitamos dinero, que lo que necesitamos es buscarlo a Él en este tiempo, porque aún Él todavía puede ser hallado. Aleluya. Vamos a gozarnos delante del Señor y buscarlo ahora que Él está presente para nosotros. Aleluya, santo eres tú. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, que Él es tu Rey.
Al Señor en nuestras vidas, para que su Espíritu Santo pueda venir a morar en nosotros. Estamos llegando a Shavuot y le rogamos al Padre una doble porción de su Espíritu Santo, que nos dé el poder para vivir como Él quiere que nosotros vivamos, y que queme en nuestra vida todo lo que no le agrada al Padre Santo. Aleluya, Santo. Aleluya, Santo eres, Señor. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Gozaré, pues ha elevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre.
alcanzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Aleluya! Él ha llevado todo mi dolor. Él ha dado libertad a mi vida. Él me ha librado de mis pecados. ¡Aleluya! Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Santo eres, Señor! Gracias, amado Padre, por tu libertad. ¡Aleluya! Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Aleluya! El Señor Yeshua nos ha hecho libres. El Señor Yeshua nos ha dado salvación, rompió las cadenas del pecado que nos ataban y nos ha abrazado con su amor. Con un amor eterno, con un amor perfecto, con un amor eterno. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor, feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré, por siempre cantaré de aquel amor que vino. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor, feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré, por siempre cantaré de aquel amor que vino. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor, feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré, por siempre cantaré de aquel amor que vino. Cantaré de tu amor por siempre, 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 cantaré
haces libre, oh Señor, feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré, por siempre cantaré de aquel amor que vino, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor siempre, cantaré de tu amor siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Aleluya, Señor. Gracias por este tiempo de adoración que hemos podido compartir. Que haya en nuestros labios y nuestro corazón siempre un cántico de alabanza a tu nombre, un cántico reconociendo el gran amor que nos has dado y que nuestros corazones estén entregados a servirte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Amados hermanos, el pastor va a estar compartiendo la palabra en unos minutos con ustedes. Les avisamos, si usted tiene el deseo en su corazón de enviar sus ofrendas, lo puede hacer por ATH móvil al 787-464-7103 o 787-903-3158. También lo pueden enviar a la dirección de la iglesia, 53 Sur, calle Martínez Nadal, Mayagüez, Puerto Rico, 00680. Aleluya. Ahora el pastor va a estar compartiendo con ustedes un tema de la palabra. Shabbat Shalom, familia de Comunidad Cristiana de Mayagüez, Llave de David, y todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Para aquellos que no me conocen, no nos han seguido antes, mi nombre es José Arroyo, yo soy el pastor de Comunidad Cristiana de Mayagüez, Llave de David, y los insto a que nos sigan cada Shabbat. Aquí tratamos de transmitir en vivo, en realidad a través de un watch party, cada Shabbat a las 10 de la mañana. Luego de eso ponemos los videos para poderlos seguir viendo en los Facebook videos, en nuestra página de Comunidad Cristiana de Mayagüez, Llave de David, de Facebook, y también en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar. Les pido que por favor nos sigan en las redes sociales, nos sigan en Facebook, nos sigan en YouTube, denle like a nuestros videos, a nuestros posts, suscríbase a nuestro canal de YouTube y páseselo a otros de sus contactos para que puedan ser bendecidos también de la misma manera que usted es bendecido. Ya hoy es el sábado 23 de marzo. Hoy es de mayo, me atrasé ya un mes. El sábado 23 de mayo estamos ya celebrando el día número 42 de la cuenta del Homer. O sea, acabamos de completar la semana número 6, la semana sexta, y estamos a punto de comenzar la última semana camino a Shavuot, camino a Pentecostés. Así que el sábado que viene es el día número 49, y ya el próximo domingo, no mañana domingo, sino el próximo domingo, estaríamos celebrando Shavuot. Para aquellos que quieren saber si vamos a estar haciendo una celebración presencial o no, voy a estar comunicándolo a través de nuestra página de Facebook, también mandándole mensajes a los que se encuentran en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Messenger de Comunidad Cristiana de Mayagüez, Llave de David, para dejarles saber los updates, si ese domingo nos vamos a estar reuniendo o no. Como saben, han estado cambiando los protocolos. El gobierno se ha abierto para comenzar las reuniones de las entidades religiosas, pero para eso tenemos que preparar todo un andamiaje para hacerlo. Si de aquí a allá logramos cumplir con los requisitos en ley para poder comenzar a reunirnos, pues puede ser que estemos
reuniéndonos presencialmente para la celebración de Shavuot. En caso de que no pueda ser así, pues se lo vamos a notificar también y vamos a estar celebrando Shavuot y reuniéndonos a través de las redes sociales también. ¿Okay? Así que manténganse conectados, suscríbanse a nuestros canales, síganos a través de las redes para que entonces puedan saber los updates de qué vamos a estar haciendo, cuándo nos vamos a estar reuniendo, etc. Comparte este video, comuníquese con su vecino, con su amigo, con su familiar y dígale que estamos online y llámelo para que pueda participar de este mensaje que vamos a estar trayendo hoy. Nos hemos gozado en las alabanzas y en la adoración y ahora vamos a comenzar a estudiar un poco más sobre este tema de Shavuot, que vamos camino a, ¿verdad?, este tiempo de Shavuot ya luego de haber contado los 49 días del Omer y ya el número 50 vamos a estar celebrando Shavuot y esto es el domingo que viene. Entonces, hermanos, yo quiero hoy hacer un estudio, pedirles que ustedes me acompañen en esta travesía porque vamos a estar viendo la fiesta de Shavuot desde el contexto del servicio en el templo. ¿Okay? Shavuot en el contexto del servicio en el templo, pero específicamente para la época donde Yeshua y sus discípulos estaban aquí sobre la tierra, que era el periodo del segundo templo. Así que vamos a estar hablando de eso, pero antes quiero aclarar unas dudas, porque me han estado preguntando cuál es la fecha correcta para celebrar Shavuot. Y quiero tocar ese tema, cuál es la fecha correcta para celebrar Shavuot, porque hay algunas personas que empiezan el conteo desde el diálogo de Pesach y hay otros que comienzan el conteo luego de el Shabbat semanal desde el primer día de la semana, y quiero darles una justa perspectiva sobre este tema para que ustedes a conciencia tomen la decisión de cuándo usted va a estar celebrando Shavuot. Antes de eso, ¿qué tal si oramos? Me acompañan a orar para presentarnos ante el Padre y que sea Él el que tome control de todo lo que hagamos. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante tu presencia y te damos gracias porque tú eres un Dios real, tú eres un Dios vivo, tú eres el Señor que has enviado tu Ruach, tu Espíritu, para que sea nuestro Maestro y escriba tu Torah en nuestra mente y en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que la palabra que ha de ser sembrada en los corazones en esta mañana dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Y que las personas puedan crecer en el conocimiento tuyo y puedan, Señor, establecer una relación personal contigo tan grande que quieran decirle a otras personas lo que han experimentado contigo. En el nombre de Yeshua de Nazaret te damos gracias por tu Espíritu y por tu verdad y por tu palabra. Amén, amén y gracias. Bueno, comenzando, quiero llevarlos a Levítico 23 del 9 al 16. Pueden buscar en su Biblia Levítico 23 del 9 al 16. La mayoría de las citas bíblicas que voy a estar leyendo hoy voy a estar leyéndolas de la Biblia textual cuarta edición. Y para que sepan que si acaso pues no les suena parecido a la que usted tiene, es porque quizás estoy usando una versión diferente. La pueden conseguir, es muy buena, muy atinada a la terminología original. Por eso es que la quiero usar para esto, porque quiero estudiar en base al contexto de la festividad de Shavuot. Shavuot significa semanas, Shavua significa una semana, Shavuot es el plural femenino para semana, y también se le conoce en el griego, porque Shavuot es una palabra hebrea, como Pentecostés, que se refiere a los 50 días, porque se contaban desde que se comenzaba a contar el Omer, se contaba 49 días y el número 50, entonces se celebraba la fiesta, Pentecostés, 50 días, o Shavuot, semanas, porque estamos hablando de 7 semanas más un día. Cuando nosotros vamos a buscar cuándo se supone que se celebre la fiesta de Shavuot, lo inteligente sería ir a la palabra y podemos encontrar esta descripción de cuándo se celebra en Levítico 23 del 9 al 16. Si ya lo tiene, sígame con la lectura. Dice el 9: habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, o sea que no era en el momento que se les dio ese mandamiento que estaba en el Sinaí, sino ya que hubieran entrado a la tierra que el Eterno le estaba dando, y seguéis su mies, hayan cosechado, llevaréis al sacerdote una gavilla, eso es una medida que también se conoce como Omer,
por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. O sea, de lo primero que cosechen van a buscar la primicia y la van a presentar como una ofrenda de primicia al Señor. El 23:11 continúa diciendo, Él mecerá la gavilla, esa ofrenda, esa medida la van a mecer, en presencia de Yahweh, delante de Yahweh. Eso tiene un significado que lo vamos a estar estudiando más adelante. En presencia de Yahweh, para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. O sea que estamos hablando, esto va a suceder el día siguiente al Shabbat. Y el día que mesáis la gavilla, ese mismo día, el día siguiente al Shabbat, que se mece la gavilla, ofreceréis un cordero añal sin defecto en holocausto a Yahweh. La ofrenda vegetal será de 2 décimas de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda ígnea para Yahweh en olor que apacigua. Y su libación será de 1/4 de hin de vino. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis hecho llevar la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Contaréis desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas completas. Hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días y haréis acercar el nuevo grano a Yahweh. O sea, vamos a poner a ver si lo entendemos. El día Shabbat, el Shabbat, después de Pascua, el día Shabbat, al día siguiente del Shabbat, se iba a presentar la ofrenda se iba a recoger la gavilla, se iba a mecer, eso era de cebada, y se iba a mecer la cebada ante el Eterno y se iba a presentar las ofrendas que acabamos de mencionar como una ofrenda de primeros frutos, una ofrenda de primicias. ¿Okay? Luego de eso íbamos a contar, comenzando ese día, 49 días, y el próximo día, luego de 49, el día número 50, iba a ser la otra fiesta donde íbamos a presentar el nuevo grano a Yahweh. Y ahorita continuamos leyendo en ese texto que estamos leyendo, en el mismo capítulo 23. Pero quiero detenerme un momento, porque en la semana de Pesaj hay 2 Shabbats. Sí, porque sabemos que el Shabbat semanal, que todo el mundo sabe que siempre cae el séptimo día de la semana, pues todo el mundo sabe cuándo es. Pero hay un Shabbat que es el día después de Pesaj, el día luego de la Pascua, se considera Shabbat. Y ese día muchas personas pensaron que ese día era el día en que se comenzaba a contar, y otras personas entendieron, no, ese se refiere al Shabbat semanal. La mayoría de las personas entendían que se refería al Shabbat semanal, hasta que un grupo de personas, fariseos, leyeron Josué 5 del 10 al 12, y basado en Josué 5 del 10 al 12, el grupo de los fariseos y el grupo de los saduceos comenzó a tener un pequeño problema. Los fariseos eran bien dados al estudio y eran personas más de pueblo, eran muy piadosas. Los saduceos eran una élite de una clase, una estrata social alta, y la interpretación de ambos chocaba. Los saduceos decían, no se refiere, obviamente, por lógica, no hay que buscarle las 5 patas al gato, al Shabbat semanal. Y luego el Shabbat semanal, el domingo, entonces pues comenzamos a contar. Por lo tanto, 49 días, 7 semanas, siempre va a caer un sábado, y el próximo día, el número 50, siempre va a caer el domingo. Eso es bien sencillo. Pero el grupo de fariseos, basado en Josué 5 del 10 al 12, decían, no, eso no puede ser así, debe referirse al Shabbat de la semana, al Shabbat que es el día luego de Pesaj. ¿Por qué? Porque ellos iban a comenzar esta celebración luego que entraran a la tierra prometida, y luego de estar en la tierra prometida no iban a disfrutar de sus primeros frutos, iban a presentar sus primeros frutos, y luego iban entonces ellos a disfrutar de su cosecha. Así que vamos a ver qué dice Josué 5 del 10 al 12. Y Josué 5 del 10 al 12 dice lo siguiente: los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Hasta ahí vamos bien. Por la tarde en los llanos de Jericó. Vamos al día. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Miren que dice que al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Y si hubiera sido
Si hubieran comido es porque presentaron ya la ofrenda de primeros frutos, porque no podían disfrutar de los frutos hasta que hubieran presentado la ofrenda de primicia. Así que al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Espérate. Pascua, y al otro día entonces presentaron la gavilla y entonces comieron de ella, porque si no, no hubieran comido. Y dice, el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. O sea que esta es la primera vez que cosechan, y comenzaron a comer de su cosecha el día después de Pesaj. Entonces, si es el día después de Pesaj que ellos están celebrándolo, pues entonces ellos dicen el día después de Pesaj es el Shabbat después de Pesaj. Eso quiere decir que presentaron las primicias ese Shabbat, y entonces como presentaron la primicia ese Shabbat, comenzaron a poder disfrutar del fruto. Y hasta ese punto, ¿verdad? Pues uno contra, tiene lógica. Lo que sí tenemos que entender es que el Shabbat semanal no se mueve, pero el Shabbat de Pesaj sí se mueve. Todos los Shabbatot que vienen después de una fiesta o que caen en fiesta, pues se pueden mover en cualquier momento durante el año, depende del día que cayó, porque sería el 15 de Nisan, y el 15 de Nisan hoy puede caer lunes, puede caer martes, puede caer miércoles, puede caer jueves, puede caer viernes, el día que sea. Por lo tanto, es muy probable que si en ese año específico en que ellos celebraron Pesaj caía un viernes, posiblemente el sábado era el primer día luego de Pesaj, el sábado después de Pesaj, y después de ese sábado, habiendo presentado panes y levaduras, comienzan a contar, y resulta que domingo, el primer día de la semana, hubiera caído igual que después sábado, porque el sábado después de Pesaj hubiera caído sábado igual que el sábado de nosotros. Por lo tanto, Pesaj hubiera caído viernes, el sábado de la fiesta, el sábado luego de Pesaj y el sábado semanal hubieran sido el mismo. Por lo tanto, la gavilla se hubiera presentado domingo y no hubiera habido ningún tipo de problema. Así que eso puede darse el caso. Este mandamiento no me dice en ningún momento que ellos lo iban a celebrar de esta manera o no, que era el día de la semana o no era el primer día de la semana o no era el primer día de la semana, se refería a un Shabbat o no se refería a ese Shabbat. En realidad es ambiguo, no me lo deja claro. Pero usando esto como argumento, los fariseos comienzan a defender la posición de que el Shabbat que debemos comenzar a observar para luego presentar la gavilla es el Shabbat luego de Pesaj. Por lo tanto, la gavilla se presenta luego de Pesaj y ahí comienza el conteo. La gavilla no se presenta el primer día de la semana. Entonces comenzó a haber una rivalidad entre el saduceo y fariseo, y ambos tenían diferentes posturas. Entonces consideremos, ¿verdad? Esto que pudo haber sido uno o pudo haber sido lo otro, y hasta este punto los dos tienen igual de validez. Los dos tienen argumentos bíblicos para defender su posición. ¿Ok? Ahora, ¿a cuál de los dos nosotros debemos obedecer? ¿A cuál de los dos Shabbat tú y yo deberíamos obedecer? Al que dice la Torá y que era el día luego del Shabbat semanal, según nosotros podemos interpretar fácilmente y, ¿verdad?, sin mucha traba, o al Shabbat luego de Pesaj, cuál es el que nosotros debemos asimilar. Si vamos a ser sinceros, si tú y yo vamos a ser sinceros y vamos a dejarnos de religiosidad y de fanatismo, y que yo sé que quizás esto a muchos no les guste, y muchos me dicen, pero este pastor, ¿qué le pasa? Está yendo en contra de las raíces. No, hermano, no quiero ir en contra, quiero ser justo, quiero ser sincero, y aquí no hay espacio para fanatismo, hay espacio para descubrir la verdad y estudiar la verdad. Si vamos a ser sinceros, hoy nosotros no podemos celebrar al plano, ¿verdad?, la fiesta con todos los elementos que se hacían. ¿Por qué? Número uno, porque no hay templo. Y si no hay templo, tú y yo no podemos celebrar los sacrificios. Había unos mandamientos que tenían que ejecutar
los cojenim, los sacerdotes, los levim, los levitas, y no hay sacerdocio levítico y no hay levita hoy en día, no pueden cumplir este mandamiento. Este mandamiento no era para que cualquiera lo ejecutara, era para que los levitas y los sacerdotes lo ejecutaron, y no podemos hacerlo. No hay templo, no hay un protocolo de sacrificios activo, no hay levitas, no podemos complementar y celebrar las fiestas tal y como se celebraban. Por lo tanto, no podemos decir que es que hay que celebrarla así para cumplir con el mandamiento, celebrarla asado para cumplir con el mandamiento, hermano, porque sinceramente no podemos cumplir con la totalidad del mandamiento. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Podemos conmemorar la fiesta. Entonces, podemos conmemorarla y podemos hacer un tipo de práctica, podemos hacer ensayo. Usted dice, pastor, ¿qué es esto de práctica y ensayo? Cuando nosotros comenzamos a leer Levítico, vamos a ver que el Eterno le llama a las fiestas en hebreo Mikra Kadosh. Mikra Kadosh, que significa santas convocaciones, pero Mikra no solo significa convocación, sino que también significa rehearsal, ensayo, una práctica, un hacerlo para ver cómo nos va quedando, para que en un momento dado tengamos la verdadera celebración. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros celebramos las fiestas, los Moedim, los tiempos designados por Yahweh, los celebramos en forma de Mikra Kadosh. Estamos haciendo ensayos y va a llegar un momento que el Mesías va a retornar, y cuando el Mashiach retorne vamos a poder celebrar con él correctamente las fiestas. ¿Okay? Y él nos va a aclarar todo tipo de duda con respecto a esto. Así que hasta que llegue el Mesías podemos solamente conmemorar estas fiestas, pero no podemos celebrarla con todos los detalles y todas las instrucciones específicas que me dice la Torá. Así que no estamos quizás peleando y poniendo argumentos que quizás son vanos. No tenemos que pelear por ellos. No es necesario discutir ni entrar en riña por cuál es la fecha correcta. No, en realidad no. Ahora bien, Dios el Eterno, Yahweh, sí le entregó a los cojenim, a los sacerdotes y a los levim, los levitas, la autoridad de declarar, de hacer declaraciones. Al pueblo les dijo que ellos iban a proclamar. Estas son las fiestas, estos son los tiempos que ustedes proclamaréis. Nosotros vamos a proclamar el tiempo del Señor y las fiestas del Señor. Pero quienes declaraban y establecían y decretaban eran los sacerdotes, eran los levitas y los cojanim. ¿Ok? Entonces, es bien importante que entendemos que ellos podían tomar, dirigidos y establecidos por Dios, asignados por Dios, tomar decisiones en base a disputas y diferencias de opinión que existieran. Por lo tanto, si había un grupo de personas que decía se va a hacer de esta manera, y así había un grupo de personas que decía no, se va a hacer de tal otra manera, podíamos ir donde el grupo de los sacerdotes y allí se resolvía este problema. Deuteronomio 17 del 8 al 9, quiero que lo busquen. Deuteronomio 17 del 8 al 9. Dice el 8, Deuteronomio 17, 8. Dice, si resulta demasiado difícil juzgar algún asunto en tus ciudades, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre llaga y llaga, o en asuntos de pleito, entonces te dispondrás y subirás al lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido. Ya sabemos que el lugar que escogió Yahweh fue Jerusalén. ¿Ok? Y allí dice el 9, e irás a los sacerdotes, levitas, y al juez que haya en aquellos días, y consultarás, y te indicarán el resultado del juicio. Sencillo, ellos deciden cómo es que se hace, y lo que ellos decidan, eso es lo que va, según establecido por el Eterno. Y así es que se establece, hay un grupo que se conoce como el Sanedrín, y son 71 ancianos que tenían esa autoridad jurídica legalmente otorgada por Yahweh para declarar y establecer. Una pregunta, ¿y si el pueblo seguía sus enseñanzas y las enseñanzas eran erróneas y el pueblo estaba haciendo un disparate, no estaba siguiéndolo bien, no estaba, en el caso de la fiesta, no la estaba celebrando como debía? Bueno, según la Escritura, la culpa no iba a caer sobre el pueblo. Nosotros librábamos la culpa iba a caer sobre los sacerdotes que tomaron la decisión, no sobre el pueblo. Dice la Escritura en Números 18 del 1 al 3. Números 18 del 1 al 3 dice, y dijo Yahweh a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna cargaréis con los pecados del santuario, y tú y tus hijos cargaréis con los pecados de vuestro sacerdocio. Haz que
que se acerquen tus hermanos de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, para que sean unidos a ti y te sirvan mientras que tú y tus hijos oficiáis ante la tienda del testimonio. Ellos acatarán tu orden y la obligación del tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran, tanto ellos como vosotros. Hermanos, esto quiere decir que los levitas y todos los demás, el resto del pueblo, iba a servir en base a lo que estos ancianos tomaron la decisión. Y cualquier pecado, cualquier situación iba a caer sobre estos sacerdotes. Esta función continuó así todo el tiempo, ¿ok? Y esta discusión también continuó hasta los días precisamente de Yeshua, hasta el año 358. Miren que ya Constantino se había levantado, había establecido la religión católica cristiana como la correcta, y había comenzado una persecución en contra del pueblo judío. Y entonces en el 358 hubo una reunión clandestina del Sanedrín, de este grupo de ancianos, de emergencia, ¿okay?, ante la inminente diáspora por la persecución romana. Luego de haber pasado por un reinado de un rey que se llamaba Juliano, le decían Juliano el Pagano, el reinado de Juliano, a él le conocieron como el Pagano porque él se declaró a sí mismo pagano, y para llevarle la contraria a todo el mundo, porque se declaró pagano, comenzó a favorecer a los judíos. Tan pronto terminó el reinado de Juliano, y que él favorecía a los judíos, llega el próximo emperador, que es Teodosio. Él dice: voy a arreglar, voy a enmendar todo esto que hizo Juliano, y decide que va a perseguir a los judíos, va a eliminar todo lo que ha sido establecido, y prohíbe las reuniones del Sanedrín. Él dice: ya no van a haber más reuniones del Sanedrín. Para ese tiempo el Sanedrín ya estaba compuesto solamente por fariseos, ya no existía. Para ese tiempo, para los años 300 y pico, ya no existían los saduceos, que eran los que tenían la mentalidad de que se debía hacer el primer día luego del Shabbat semanal, o sea, comenzando un domingo. Ellos ya no se encontraban, y esto no había sido ya tanto pleito entre las mentalidades de nadie, porque ya no habían dos cabezas pensando cuándo se hacía o cuándo no se hacía. Pero entonces se levanta este rabino Gilel II y propone establecer en el medio de este Sanedrín de emergencia, porque se iban a la diáspora, los estaban persiguiendo, era clandestino, no se supone que lo estuvieran haciendo, y se levanta Gilel II y propone establecer un calendario uniforme para que pudieran asegurar una unidad del pueblo y pudieran perpetuar estas fiestas, porque saben que van a terminar todo el mundo en la diáspora, todo el mundo perseguido, todo el mundo en distintos lugares, no va a haber Sanedrín, no va a haber seguimiento. Necesita establecer, ¿verdad? Lo hacen como de buena fe, lo hacen tratando de buscar una solución para que no se caiga la celebración al Eterno, para que puedan perpetuarla y puedan celebrar la fiesta todo unánime, buscando unidad. No es ningún complot de que sí, porque Yeshua resucitó domingo, ellos no querían, no tiene que ver nada con eso. En realidad eso no estaba en su mente, era sencillamente que necesitaban establecer algo que fuera fijo y fuera uniforme para que pudieran perpetuar por las generaciones, como ha sucedido precisamente. Fue una decisión muy inteligente. Así que entonces, siguiendo el consejo de Gilel, queda establecido la fecha como los fariseos la pensaban, que era desde el primer día, desde el día después de Pesaj, contando desde Pesaj. Por eso ellos comienzan a celebrar de esa manera. Nosotros lo que hemos buscado, tratar de hacerlo más conforme a la Torá y no conforme a las tradiciones. Nosotros continuamos celebrándola desde el primer día de la semana luego de Shavuot. También buscamos a los judíos caraítas y también hacen eso. Ellos no consideran los libros del Talmud y la Mishnah, por lo tanto ellos lo hacen también de esta manera, contándolo desde el domingo, el domingo luego del Shabbat semanal. Así que la celebración 50 días posterior del Shabbat semanal se va a alejar unos cuantos días de la celebración tradicional de los judíos, y que comienzan a contar desde Pesaj. La pregunta es: ¿y a quién yo debo obedecer? ¿A quién es qué es lo que yo debo hacer? Bueno, pues yo te tengo que decir
La verdad, hoy no hay Sanedrín, por lo tanto no estamos obligados a seguir una decisión del Sanedrín. Podemos celebrar conforme a la interpretación normal o regular que entendemos de la Torá, luego comenzando el primer día de la semana, luego del Shabbat. Pero aquellos que decidan celebrar conforme a lo que estableció el Sanedrín también están correctos desde la perspectiva bíblica de que están obedeciendo algo que se había establecido, y si hubieran estado erróneos, la culpa cae sobre el Sanedrín, no sobre ellos. Por lo tanto, lo que quiero traerles es que no es un motivo de discusión, no es un motivo de discusión. Si ellos entienden correctamente y lo están haciendo de corazón y están tratando de celebrar Shavuot contando desde Pesach, y nosotros entendemos que se cuenta después del Shabbat semanal, ambos tenemos base bíblica para las decisiones que estamos tomando, y en realidad deberíamos vivir en armonía y no convertir esto en una disputa, en un problema entre hermanos. Deberíamos buscar cómo unirnos y no estar discutiendo por estas frivolidades. Así que, habiendo establecido eso, la pregunta ahora viene siendo: ¿y cómo celebraban Shavuot durante ese periodo del segundo templo? Durante ese tiempo que Yeshua estuvo caminando sobre la faz de la tierra con sus discípulos, ¿cómo celebraban Shavuot? Bueno, lo primero es que podemos entender que habían 3 fiestas de peregrinaje. Para aquellos que no lo entiendan, habían 7 fiestas bíblicas, pero habían 3 fiestas. Una era Pesach, una era Shavuot y una era Sukkot, que en Éxodo 23 me establece que iban a ser fiestas de peregrinaje. Pesach, que comenzaba Pesach, luego iban a tener 7 días de panes y levadura, y aunque usted no lo ve así, pero hoy en día los judíos le llaman Pesach a todos los panes y a todas las festividades de panes y levadura muchas veces. Así que comenzando con Pesach, panes y levadura eran 7 días, y ellos iban a celebrar Pesach y de una vez se quedaban en el peregrinaje los 7 días de panes y levadura. Shavuot, muchas veces pensamos que Shavuot es un solo día, pero sí, Shavuot, una vez ellos llegaban el día número 49, el día 50 tenían fiesta, y la fiesta de Shavuot tradicionalmente duraba 7 días también. Y entonces tenemos Sukkot, y en Sukkot, que es después de Yom Teruah, de Yom Kippur, en el tiempo de otoño, también tenemos la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las enramadas de los tabernáculos. Y esa fiesta también dura 7 días. O sea que estamos hablando de que 3 veces al año iban a venir a Jerusalén a celebrar fiesta durante 7 días. 7, 7, 7. ¿Ok? Curioso, ¿verdad? Muchas veces no tomamos eso en consideración. Pero quiero que veamos un momentito Éxodo 23 del 14 al 19. Dice, Éxodo 23 del 14 al 19, comenzando con el 14, dice: 3 peregrinaciones al año celebraréis para mí. Miren que no es para el pueblo judío, es para el Eterno. Observarás la celebración de los azimos, o sea, los panes no leudados, los panes sin levadura. 7 días comerás panes sin levadura, los matzot, o el matzah, ¿verdad? Como te ordené, en el tiempo señalado, no cuando te da la gana, en el tiempo señalado, en el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. No os presentaréis ante mí vacíos. Todo el mundo tenía que llegar con las manos llenas, presentando frutos al Señor. También observará la fiesta solemne de la siega de los primeros frutos de tus labores. Y aquí estamos hablando de la fiesta solemne de la siega de los primeros frutos. Espérate, ¿está hablando de primicias? No, ya vamos a hablar de eso. De aquello que hubiere sembrado en el campo, y la fiesta solemne de la cosecha al final del año. Otra fiesta más de la cosecha. Cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo, 3 veces al año todos tus varones comparecerán ante la presencia del Señor Yahweh. No degollarás ni derramarás la sangre de mi sacrificio sobre cosa leudada, ni la grasa de mi fiesta solemne quedará hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Yahweh tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ok, la Biblia per se no nos da mucha información de cómo se celebraba la fiesta. Okay, nos da unas instrucciones básicas de celebrar la fiesta, pero no nos da los detalles de cómo se celebraría la fiesta. Vamos a leer Levítico 23, del 15 al 22, para ver qué es lo que me dice la Escritura
sobre cómo debo celebrar Shavuot, la fiesta de la semana. Dice, contaréis desde el día, ya habíamos leído el 15, pero ¿verdad? Y creo que el 16, pero vamos a, para dejar un poquito el contexto de lo que estábamos leyendo, vamos a regresar al 15. 23:15 de Levítico dice, contaréis desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas completas. Hasta el día siguiente al séptimo Shabbat, contaréis 50 días y haréis acercar el nuevo grano a Yahweh. Desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor. Ya sabemos que vamos a hornear 2 panes. Horneados con levadura. Miren que es la única ofrenda leudada que se llevaba al templo. Con levadura, como ofrenda mecida, como primicias a Yahweh. ¿Verdad? De otras primicias, además de las primicias que habíamos presentado. Sí, porque las primicias que habíamos presentado, aquellas eran primicias de cebada. Y ahora vamos a llevar primicias de trigo. ¿Okay? Y vamos a coger con el trigo, vamos a preparar 2 panes y se los vamos a llevar frente a Yahweh, que vamos a ver qué es eso de frente al Señor, y vamos a ofrecérselo como la primicia la primicia del trigo, los primeros frutos del trigo. Y con el pan haréis acercar 7 corderos sin defecto de 1 año y un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Yahweh con su ofrenda vegetal y sus libaciones, ofrenda ígnea de olor que apacigua a Yahweh. También prepararéis un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrendas de paz. Y el sacerdote los balanceará como ofrenda mecida en la presencia de Yahweh juntamente con el pan de la primicia y los 2 corderos. Así que van a coger todo esto sacrificado y cocido, lo iban a juntar, y iban a mezclar, iban a menear este sándwich de cordero con pan, con 2 panes grandes, ¿verdad? Por decir algo, para que ustedes tengan una imagen visual, ante la presencia, una ofrenda mecida, ante la presencia del Señor. Serán cosas consagradas a Yahweh para el sacerdote. ¿Okay? Ya vemos que esto era para el sacerdote. Ese mismo día convocaréis una santa convocación, el mismo día de Shavuot, ese mismo día que se iba a hacer los sacrificios, ese mismo día se iba a hacer una fiesta, una santa convocación, y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Ese día era para celebrarse al Señor, no para trabajar. Estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos por vuestras generaciones. O sea, esto iba a ser século seculorum el resto de tu vida. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo vamos a celebrar ahora? Miren, si la mayor parte, por lo menos casi 3/4 partes de esta fiesta tiene que ver con sacrificio y con cosecha, y nosotros no hacemos nada de eso hoy en día. ¿Cómo vamos a celebrar la fiesta? Pues posiblemente no podemos celebrar todo lo que es la fiesta, podemos conmemorar la ocasión, y es lo que los quiero llevar. ¿Okay? Quiero que vean bien cómo se hacía en el templo, para que tengamos un poquito más de contexto y puedan entender esto, porque hasta ahora lo que están viendo son sacrificios, frutas y ofrenda mecida. Es todo lo que están viendo, y quizás no nos podemos asociar mucho con eso. Quiero llevarlos a que lo entiendan, a que entiendan el contexto. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra ya segada, la dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo Yahweh, vuestro Elohim. Así que lo afirma el Señor como que Él lo dijo. ¿Podemos encontrar información más detallada? Sí, podemos encontrar información más detallada. ¿Dónde? ¿Cómo podemos saber cuáles eran los detalles para poder celebrar esta fiesta? ¿Cómo hacían esta fiesta? ¿Cómo la celebraban en detalle en el templo? Si nosotros vamos a los libros históricos y vamos a los libros que describen el protocolo del templo, vamos a poder encontrar más detalles de cómo se celebraba esta festividad. Y usted me va a decir, ¿qué libros son esos? Pero esa no es la ley, esa no es la Torá. Bueno, estos libros, este libro, hay un compendio de lo que habían escrito los rabinos de las leyes orales. Esto se llama la Mishnah. Es uno de los componentes de esta enciclopedia llamada el Talmud. Y esta Mishnah, que están las leyes orales y la tradición explicada cómo se hacían, tiene este compendio, tiene todas estas explicaciones. Usted me dice, pero pastor, y explícame, nosotros tenemos que seguir la Mishnah. No, yo no estoy hablando de seguir la Mishnah. Estoy hablando de utilizar la Mishnah para entender cómo ellos lo hacían. Porque la Mishnah no era un libro de cómo hacerlo, sino un libro que redactaba en manera, plasmaba por escrito cómo ellos lo habían hecho. Tradicionalmente, cómo lo habían hecho, cómo lo habían interpretado los rabinos, te explicaba. Así que
Si nosotros queremos saber cómo ellos lo habían hecho, acudimos al libro donde se escribió cómo ellos lo hacían y cómo ellos lo interpretaron. Les puedo explicar lo siguiente. Es como cuando en el gobierno pasan un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley dice, de ahora en adelante se va a otorgar tal derecho, ustedes les van a otorgar tal licencia, o se va a hacer tal departamento, va a hacer tal o cual cosa. Eso es todo lo que dice la ley, pero entonces la ley le da un poder al departamento correspondiente para que desarrolle un método para implementar esa ley. Ok, para usted reclamar este derecho tiene que traer esto, aquello, lo otro, tiene que llevar este formulario, tiene que ser tal día, tiene que ser de esta manera, tiene que traer tal cosa. Para yo poder obtener tal licencia, que la ley me autoriza a tener la licencia, pero entonces hay el departamento que se encarga de hacer que se cumpla esa ley. Ese departamento establece un protocolo, un manual de instrucciones de cómo se lleva a cabo esa ley. Y esto es la Mishnah. La Torá es la palabra, es la ley del Eterno, y entonces la Mishnah era un protocolo de cómo ellos en orden iban a poder cumplir con esta serie, o iban tradicionalmente a cumplir con estos mandatos que el Eterno había establecido. Por lo tanto, si yo quiero conocer más sobre cómo ellos celebraban Shavuot para el tiempo del segundo templo, para el periodo del segundo templo, pues yo acudo a la Mishnah y allí me puedo empapar de cómo ellos lo hacían y ver si eso tiene o no tiene algún significado para mí. ¿Y qué yo debo hacer con esto? Sencillamente pasarle la cruz. No, eso ya no es conmigo. Bueno, Pablo me dio la clave. Yo debo examinarlo todo y retengo lo bueno. Así que en realidad, pues nosotros si examinamos esta Mishnah vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Podemos saber y podemos darnos cuenta que los Kohenim, según Yahweh, había establecido un sistema para que los Kohenim, los sacerdotes, declararan y establecieran. Por lo tanto, la Mishnah, en realidad, ellos lo que estaban haciendo era haciendo lo que Yahweh les había dicho. Ustedes son los encargados de juzgar, de evaluar y de establecer. Así que ustedes lo van a hacer. Y esto no fue un invento rabínico. Esto viene desde el Éxodo, desde Moisés. Desde que Moisés salió de Egipto se estaba volviendo loco porque ya no sabía más cómo bregar con tantas personas. Y Yetro lo alcanzó el camino, su suegro, y le dio un buen consejo. Vamos a Éxodo 18, del 13 al 26. ¿Me acompañan? Éxodo 18, del 13 al 26. Dice, y sucedió al día siguiente que Moisés se asentó a juzgar al pueblo. Él estaba allí estableciendo, decretando, estableciendo, juzgando, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Moisés estaba lleno de trabajo. El 14 dice, y viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía para el pueblo, dijo, ¿qué haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo viene a ti de la mañana a la tarde. Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Tenían duda, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? El 16 dice, cuando tiene un asunto, viene a mí. Y yo juzgo entre un hombre y su prójimo, y les doy a conocer los estatutos de Elohim Eterno y sus leyes. Pero el suegro de Moisés le dijo, no haces bien. Desfallecerás, no solo tú, sino este pueblo que está contigo. El asunto es muy pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, te aconsejaré y Elohim sea contigo. Así que él está hablando de parte del Eterno y vamos a ver que después Moisés lo establece y dice que el Eterno le dijo que lo hiciera de esa manera. Así que vemos que esto que le está diciendo Yetro eran palabras precisamente del Eterno. Dice, representa tú al pueblo ante Elohim y lleva los asuntos ante Elohim y amonéstalo con los estatutos y las leyes y hazle saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Pero, escucha, escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Elohim, hombres veraces, aborrecedores de lucro, y ponlos por jefes de miles, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10, y juzguen así al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti, y todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Aligera así la carga sobre ti,
y que la compartan contigo. Si haces tal cosa y Elohim así te lo ordena, entonces podrás estar firme y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. Y obedeció Moisés la voz de su suegro e hizo lo que le dijo, y escogió Moisés a hombres de valor de todo Israel y los puso por cabeza sobre el pueblo, por jefe de miles, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de decenas, para juzgar al pueblo en todo tiempo. Y ellos juzgaban a todo asunto sencillo y el asunto difícil lo llevaban a Moisés. Si nosotros nos vemos con detenimiento y continuamos leyendo, vamos a ver que Moisés escogió un grupo de 23 sacerdotes, escogió un grupo de 23 levitas y escogió 23 personas que iban a fungir como jueces, divididos entre esas cantidades que se mencionaron, como jueces de todas las tribus. Así que iban a tener 23, 23 y 23, iban a ser ¿cuánto? 69. Y entonces Aarón, que iba a estar con él, iba a ser 70. Y entonces Moisés, Aarón era el sumo sacerdote, y Moisés era el número 71. Y de ahí sale el que continuaron haciendo esto, tener 71 ancianos, que precisamente continuaron siendo 23 sacerdotes, 23 levitas, 23 jueces de Israel, del pueblo. Y entonces tenía... el sumo sacerdote normalmente era el que precedía, aunque después del año 191, antes de la era común, después de lo que sucedió con el pueblo sirio griego que atacaron a Israel y los sumos sacerdotes fueron comprados por el imperio, de ahí en adelante que se perdió la confianza en el sumo sacerdote y ya el sumo sacerdote no era el principal de la sinagoga. De ahí en adelante, para el tiempo de Yeshua, el que estaba como cabeza no de la sinagoga, perdón, del Sanedrín, el que estaba como cabeza no era legalmente del linaje de Pineas, no era legalmente el sumo sacerdote. En realidad era una posición, diríamos, usurpada por miedo a que esta gente, ¿verdad?, fueran vendidas o compradas, ¿verdad?, como sucedió para la época de los macabeos. Por lo tanto, esta cabeza se le llamaba el Nasi, estaba el Av Beit Din, que es el padre de la casa del juicio, y después los 23, 23, 23, como le dije, un total de 71 personas que juzgaban todas las cosas y establecieron estas cosas que leemos en la Mishnah. Estos estándares, ellos interpretaron cómo se debe o cómo no se debe hacer en base a lo que el Eterno les había delegado, una función que el Eterno había delegado a ellos. Y las decisiones de todo esto fueron, ¿verdad?, recogidas en la Mishnah. Si nosotros queremos buscar dónde se encuentra la información de Sukkot, vamos al libro o el tratado de Siraim, semillas, donde habla de todas las festividades que tengan que ver con cosechas, semillas, etcétera. Y ahí hay un capítulo que se llama Bikurim, que se llama frutos. Espérate, Bikurim. No que la fiesta de Habikurim es la fiesta de las primicias que se celebró el día domingo después del Sabbat semanal, donde se mereció la capilla, que hermano, poniéndolo en justa perspectiva, hay distintas fiestas de primeros frutos porque hay distintos tiempos de siembra y cosecha. Sabemos que el calendario, podemos recordar que el calendario hebreo del Eterno es un calendario lunar, solar y agrícola. Sabemos que a través del sol sabemos cuándo son los días y el año, a través de la luna sabemos cuándo son los meses y las festividades, y a través del agrícola conocemos los tiempos, ¿ok? Así que es una combinación de lunar, solar y agrícola. Hay muchas personas que dicen, no, el calendario es solamente lunar, que si eso es del diablo, el solar, y otra dice, no, que si la luna es un demonio, que si el calendario es agrícola, mamá, hermano, si vamos a ser sinceros, el calendario hebreo era lunar, solar y agrícola. Entonces habían frutos que se cultivaban en diferentes épocas del año. Por ejemplo, la cosecha principal, digo principal porque podrían haber otras, pero la cosecha principal para el tiempo de Pesaj era la cebada. La cosecha principal para el tiempo de Shavuot era el trigo. Y la cosecha principal para el tiempo de Sukkot en otoño eran las uvas y los olivos, las aceitunas. ¿Okay? Durante la cuenta del Omer, que comenzamos allá con el primer día de la semana, luego de Shabbat, del Shabbat semanal, comienza a separarse el trigo. Por eso que se hacen esas medidas.
Se separa el trigo con el cual se van a preparar esos 2 panes que le mencioné para presentarlos en Shavuot, delante del Señor. Yo sé, ¿qué es esto delante del Señor? Bueno, hermanos, eso es una expresión idiomática. Para ti delante del Señor significa que el Señor estaba parado y se lo pusimos al frente. Pero en realidad delante del Señor se refería al espacio abierto que había frente al santuario. En el caso del tabernáculo estaba el atrio, y luego del atrio había una sección que se llamaba el santuario, compuesta por 2 secciones, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí en el espacio entre la puerta del atrio y la puerta y la cortina donde empezaba el lugar santísimo, eso se le conocía como frente al Señor. Cuando vamos al contexto del templo, del segundo templo, allá cerca del primer siglo, nosotros vamos a darnos cuenta que lo que se llamaba la expresión idiomática de frente al Eterno, de delante del Señor, se refería al espacio abierto que se encontraba entre la puerta de Nicanor y la entrada al santuario. ¿Por qué? Porque precisamente dentro del santuario no se podía llevar nada que estuviera leudado, como leímos ahorita. Así que en este espacio, antes de entrar al santuario, era donde se presentaban los 2 panes. ¿Okay? Y más adelante también estaba el altar, donde se hacían también los sacrificios. ¿Okay? Así que eso era lo que se refiere durante con respecto a delante del Señor. Y aquí en el templo, en este segundo templo, ¿qué ofrendas eran las que se presentaban? La gente llevaba lo que le diera la gana. ¿Qué era lo que llevaba? Hermano, solamente estaba permitido llevar la ofrenda, llevar las primicias de las 7 especies de Israel. Y estas 7 especies de Israel era el trigo, la cebada, las uvas, los higos, la miel de dátiles. Mire que no era la miel de abejas. Cuando habla de leche y miel, está hablando de la miel de dátiles. La granada y el aceite de oliva. Ahí tenemos, esos eran los frutos. Y los recogían con tiempo. Y si se les dañaba, entonces ellos podían reponerlo. ¿Ok? Ellos tenían que traer estos frutos, tratarlo de cuidar y llevarlos para presentarlos durante Shavuot, allí en Pentecostés, en el templo. ¿Ok? Hoy en día nosotros no podemos celebrar llevando todos esos frutos, porque no tenemos todos esos frutos para poderlos llevar, y no tenemos el trigo, y no tenemos el sacrificio, no tenemos los corderos, el macho cabrío, los cabritos. Pero sí podemos practicar, como les mencioné ahorita, y podemos hacer un memorial, podemos hacer un Mikra Kadosh, como les mencioné. La ordenanza era que comenzáramos esta celebración de cosecha una vez hubiéramos entrado en la tierra prometida. Por lo tanto, en el desierto el pueblo no la celebró. ¿Okay? Ellos hicieron un proceso de ascensión. Ellos comenzaron a prepararse hasta que pudieran llegar a la tierra prometida. Y allí iban a celebrar la fiesta de Shavuot. Todo comenzó con Egipto. En Egipto ellos estaban bajo la vergüenza de haber sido esclavos, están sujetados a la vara y al brazo fuerte del faraón. Y precisamente entonces con brazo fuerte Yahweh los saca de Egipto y entonces los regresa a la tierra que fluye leche y miel. Es una ascensión de Egipto a la tierra prometida, que en realidad es un retorno. Era una tierra que les pertenecía, donde ellos moraban, y ahora estaban en Egipto y estaban retornando a la tierra prometida. Entonces miren cómo este ascenso tiene un stop en el medio. Ellos salen de Egipto y de Egipto llegan al Sinaí. Ahí se le entrega la Torá, se le entrega los mandamientos, y luego del Sinaí continúan su camino a la tierra prometida. O sea que el aliyá, la ascensión sería de Egipto al Sinaí, y precisamente al Sinaí hubo que ascender, y luego del Sinaí a la tierra prometida. Entonces vamos a ver que al hombre, al ser humano, le pasa exactamente lo mismo. Nosotros, nuestra ascensión comienza en Egipto, donde nos encontramos en vergüenza por el pecado. Necesitamos una remisión de esa vergüenza, de ese estatus pecaminoso, de ese estatus de opresión por el pecado. Entonces comenzamos a hacer una ascensión hasta que lleguemos a la restauración por medio del Espíritu Santo. Y ahí, cuando llegamos a la restauración por medio del Espíritu Santo, como en el Sinaí, como en Shavuot, ahí el Espíritu Santo hace un pacto con nosotros, renueva ese pacto y nos lleva de regreso. ¿Usted sabe a dónde? Hermano, eventualmente al Edén. Porque el Señor comenzó todo en un jardín y lo terminará todo en un jardín donde va a haber cielo nuevo y tierra nueva.
No sé si allí en su casa usted dice amén, pero esto es un amén. El Señor va a completar esa ascensión en ti, en mí, si tú y yo nos proponemos. Si somos los que decimos, no, allá hay gigantes, yo no puedo entrar, vas a estar divagando por el desierto. Pero si tú dices, Señor, no importa la circunstancia, yo voy a continuar mi ascenso y yo voy a llegar a la tierra prometida, tu tierra prometida no es Canaán, es el cielo nuevo y la tierra nueva, luego de haber participado 1000 años con el Eterno en la nueva Jerusalén. Y miren cómo la celebración de Shavuot durante el periodo del segundo templo precisamente tenía un camino, un peregrinaje de ascensión, de aliyah, de subir. Sabemos que venían personas de todas las naciones, ¿ok? Venían personas que habían estado en la diáspora y como era mandado que 3 veces al año vinieran de donde estuvieran estos varones piadosos y llegaran a Jerusalén para celebrar. Sabemos que habían personas de la diáspora de distintos lugares y de las 24 regiones en las cuales estaba dividido el territorio de Israel por cada uno de los sacerdotes que estaba, de las órdenes sacerdotales. Así mismo el territorio de Israel estaba dividido. Entonces venían de las 4 regiones y se encontraban en la parte más baja de Israel. Y aunque usted no sabe cuál es la parte más baja de Israel, la parte más baja allí en Jerusalén, era lo que se conocía como el Valle de Gijón. El Valle de Gijón, también conocido como Jejena. Pero Jejena, eso a mí me suena, sí, porque Jejena es precisamente el lugar más bajo donde se quemaba la basura, donde estaba el fuego perpetuo que todo el tiempo estaba quemándose. Era el lugar despreciable, allí estaban los restos, la mortandad. Aquello era el peor de los lugares. Aquel sitio que era el considerado lo más vil y lo menospreciado es lo que muchas veces las Biblias traducen como infierno. Así que Gehenna es el término de infierno o el área del fuego perpetuo, el fuego que arde todo el tiempo. Y allí comenzaba la ascensión para llegar al templo, comenzaba en el Gehenna, comenzaba en el Valle del Gijón. O sea, que todo comenzaba en el lugar más vil y menospreciado. Ahora, ¿qué sucede? Allí ellos se congregaban y comenzaban a cantar el Salmo 30. Hermanos, esto es emocionante, porque ellos comenzaban a cantar este salmo mientras se congregaban para comenzar a subir aliyah hacia la montaña del templo y poder llegar hasta el templo a celebrar Shavuot, y cantaban lo siguiente. Miren el Salmo 30, lo que dice. Voy a leerles el Salmo 30, hermano, del 1 en adelante. Dice: te glorifico, oh Yahweh, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Oh Yahweh, Elohim mío, clamé a ti y me sanaste. Oh Yahweh, me arrebataste mi alma del Seol. Cuando bajaba al sepulcro, hiciste que volviera a vivir. Profético de Yeshua también, pero narrando la vida que teníamos nosotros de mortandad. Cantad salmos a Yahweh, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque por un momento es su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer viene la alegría. En medio de mi seguridad me decía: no seré conmovido jamás, porque con tu favor, oh Yahweh, me habías afirmado como un monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti clamé, oh Yahweh, oh Adonai. A Adonai dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre cuando baje a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Escucha, oh Yahweh, y ten misericordia de mí. Oh Yahweh, sé tú mi ayudador. Cambiaste mi lamento en baile para que te alabe con gloria y no calle. Oh Yahweh, Elohim mío, te alabaré para siempre. Estaban hablando de cómo el Señor los había sacado de la muerte. Y precisamente ellos comenzaban a ascender del Valle de Gijón y comenzaban a ascender. ¿Ok? Hermano, esto es impactante porque su meta era llegar hasta la piscina o el estanque de Silo. También le dicen Siloé. Y los iba dirigiendo un individuo que tocaba la flauta. Y mientras este flautista tocaba esta flauta, que era un caño agujereado, ellos iban cantando y repitiendo el Salmo 30 y otros salmos de aliyah o de ascensión, que le llaman los salmos de Gilel. Y porque ese instrumentista no llevaba una arpa, no llevaba una lira, no llevaba címbalos, no llevaba trompeta, llevaba una flauta.
Y esta flauta se distinguía de los demás instrumentos porque este instrumento tenía agujeros. Así que el término que utilizaban para referirse a este flautista que los dirigía hasta el estanque de Silo era precisamente el traspasado, the pierced one, aquel que estaba agujereado. Y era precisamente el traspasado, ese flautista que lo llevaba dirigiendo los salmos y los sacaba de Gijón, del Gejena, de allá del fuego del área vil, y ese agujereado los sacaba de lo más vil y lo más profundo de Jerusalén y los llevaba hasta el estanque de Siloé, donde en ese estanque tenían que lavarse. Y una vez ellos lavaban y quedaban completamente limpios porque tenían que pasar por un proceso de purificación, hacer un mikvé antes de subir al templo. Entonces miren qué tremendo, allí los dejaba, hasta allí los había llevado el agujereado. Hermanos, ¿cuántos aquí un agujereado los ha sacado del infierno, los ha sacado de Gijón, los ha sacado de Gejena y los ha llevado en ascensión hasta llevarlos precisamente a el estanque de Silo? Y ustedes saben que Silo es un término que se utilizaba para el Mesías, ese regalo dado para ti y para mí, el Mashiach. Ese estanque de Siloé o el estanque de Silo es precisamente un símbolo de lo que hace el Mashiach por ti y por mí. Nos limpia de todo pecado porque una vez estuvimos en el valle de Gijón y allí en el valle de Gijón nos fue a rescatar, se agujereó por nosotros, nos rescató a través del sacrificio y nos llevó al estanque y nos lavó de todo pecado, de toda inmundicia, para entonces darnos acceso al templo. Entonces podíamos ir al templo, pero nadie podía subir por sí mismo. Tenían que esperar a que un sacerdote descendiera del templo para recogerlos y escoltarlos hacia el templo. Hermanos, no hay nadie que pueda alcanzar el retorno a la presencia del Señor por sí mismo. Necesitamos de un cohen, de un sacerdote que no es por el no tiene sacerdocio conforme al sacerdocio levítico, sino conforme al sacerdocio de Melquisedec, que descendió de su templo para buscarnos una vez, nos limpió y llevarnos al templo. Y ese sacerdote era tipo precisamente del rescate de Yeshua que viene por nosotros para llevarnos a la presencia del Padre. Aleluya. Mientras ellos continuaban este ascenso, cantaban los salmos de ascensión, como les mencioné ahorita, los salmos de Gilel. Y podemos ver, estos salmos son todos los salmos del 113 al 118. Yo te exhorto a que allá en tu casa, luego que termines este estudio, busques tu Biblia, abras tu Biblia y comiences a leer estos salmos del 113 al 118. Vas a encontrar que muchos de ellos son cánticos que tú conoces, cánticos de alabanza que ya tú has cantado durante años y no sabías quizás que estabas en ese salmo, y es el tiempo perfecto. Ahora que estamos haciendo Aliyah a través de la cuenta del Omer, camino a Shavuot, es el tiempo perfecto para que tú busques los salmos del 113 al 118 y comiences a cantarle alabanza y decirle: Señor, voy haciendo Aliyah, Señor, voy ascendiendo, Señor, voy camino a Shavuot, voy camino a Pentecostés. Gracias, Señor, porque enviaste un agujereado. Gracias, Señor, porque enviaste a Yeshua, que a través de sus huecos en sus manos, en sus pies, en su costado, me salvó y me llevó para limpiarme por medio de su espíritu y por medio de su sacrificio. Me limpió de sus pecados, me dio el regalo de la salvación y ahora como sacerdote intercede por mí ante el Padre. Aleluya. Y los levitas se acomodaban en las escaleras del atrio y comenzaban allí a cantar todos estos cánticos. Hermano, esto era una fiesta grande, estaba lleno de emoción, las personas comenzaban a acercarse, todo el mundo se acomodaba en los alrededores del atrio y en los edificios que se encontraban en las afueras del templo. Los sacerdotes mantenían, conforme a lo dice la escritura, no he entrado en este texto, pero luego lo podemos buscar, los sacerdotes mantenían las canastas en sus hombros hasta que el líder del Mamadot, el Mamadot es el Mahamad es precisamente uno de estos líderes que representaban a cada uno de las 24 órdenes sacerdotales y las 24 primicias, y permanecían hasta que entonces ese líder presentaba las ofrendas al Eterno. Los frutos, que ya habíamos hablado, y los panes leudados, los dos panes y los sacrificios, estos dos panes que representaban las dos tablas de la ley que habían sido dadas en el Sinaí.
Y mientras eso estaba sucediendo, hermano, en lo que ellos tenían eso en los hombros y comenzaban a presentar, había un grupo de intercesores que su trabajo era continuar orando, intercediendo ante el Padre mientras los sacerdotes estaban oficiando. Y cada mamá representaba una de estas 24 horas, traía los frutos y se lo presentaba, y el líder presentaba las ofrendas al Eterno. Ese servicio, hermano, como leímos ahorita, no era cuando nadie quisiera, era en el tiempo asignado por el Eterno. Y ese servicio de la mañana, que se conoce como el Shaharit, que es el ritual de por la mañana, era alrededor de lo que en hebreo se le conoce como la hora tercera. Y esa hora tercera, hermano, son las 9 de la mañana. Estamos hablando de que esto estaba sucediendo alrededor de las 9 de la mañana, donde estaban comenzando todas estas celebraciones, estos sacrificios, estos cánticos, estas presentaciones de los frutos. Y todos los piadosos estaban llamados, todos aquellos que habían peregrinado, habían sido llamados por el Eterno, habían sido convocados, ellos se allegaban al templo. Ellos no se encontraban en la plaza de la ciudad, ellos no se encontraban en la esquina comiéndose un helado, aunque no existía para ese tiempo, ¿verdad? Ellos iban y ellos se encontraban en el templo. Todos esos piadosos de las naciones que estaban, ¿verdad?, en la diáspora, que habían llegado a hacer aliyá, comenzaban y estaban en el templo ahí para la hora novena. Todos estaban allí reunidos, se acomodaban en los atrios externos, en los edificios que se encontraban a la vuelta redonda de las afueras del templo. Muchos de ellos tenían 2 pisos. Vamos a ver algunos balcones en los atrios del templo. Si usted algún día tiene la oportunidad de ver una maqueta del templo, va a ver que alrededor hay unos balcones que pertenecen a los atrios, que son unos segundos pisos, una área alta donde ahí la gente se acumulaba, se sentaba y tenía vista hacia el atrio interior donde estaba sucediendo, ¿verdad?, esta presentación de frutos, esta presentación de ofrendas y de sacrificio. Entonces ahí comenzaba, ellos estaban desde los edificios a la vuelta redonda y los atrios altos y los balcones, viendo todo lo que estaba sucediendo en el protocolo. Ahora, mientras presentaban estos frutos y estos panes y los sacrificios, los levitas comenzaban a cantar Jeremías 31, del 1 al 6. Todo lo que yo estoy diciendo está, si va a los libros históricos, va a los protocolos, va a la Mishnah, va a poder encontrar todo lo que yo estoy diciendo. Y miren que lo que está escrito aquí está escrito por muchas personas que ni siquiera creen en Yeshua. Pero cuando leemos esto, vemos a Yeshua en todo lo que ellos tienen allí escrito. Y ellos leían Jeremías 31, del 1 al 6, donde no era nada más que una renovación de un pacto matrimonial, hermano. Allí estaba ocurriendo una renovación de un pacto matrimonial. Jeremías 31, 1 dice: en aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré Elohim de todas, ¿qué dice? De todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice Yahweh, el pueblo escapado. Todos lo estaban cantando, hermano, en ese momento mientras presentaban esa ofrenda. Así dice Yahweh, el pueblo escapado de la espada halló gracia en el desierto. Israel va en busca de reposo. Yahweh se me apareció desde lejos. Miren esto, lo que le dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Otra vez te edificaré y quedarás edificada. Y mira cómo le llama, hermanos, al pueblo: y quedarás edificada, oh Virgen de Israel. Otra vez plantarás viña en los montes de Samaria, y los que plantan las cosecharán. Será tiempo en que los atalayas en el monte de Efraín griten en pie: subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. Y por eso estaban cantando este salmo. Y era, hermanos, cuando el Eterno convocó al pueblo al pie del Sinaí, Moisés subió, le estaba haciendo una propuesta matrimonial. De la misma manera que se da en el pacto matrimonial un documento que se llama Ketubá, que tiene 2 partes, lo que se propone y lo que se acepta ahí, ambas partes pactando y firmando el pacto matrimonial.
De esa misma manera el Eterno en el Sinaí dio un documento de 2 partes donde se comprometió y le dijo: si tú me sigues a mí como tu único Dios, yo estaré contigo todos los días de tu vida, te cubriré, te supliré, te sustentaré y te protegeré. Era un pacto de 2 partes, era un matrimonio, y ese pacto matrimonial que Dios hizo con Israel, lamentablemente Israel lo rompió. Israel se prostituyó con los dioses paganos, Israel cayó de la gracia, Israel se apartó del Eterno. Pero a pesar de que Israel se había prostituido, Dios la miraba con los ojos de gracia en la misericordia de lo que un día el Cordero iba a hacer y cómo iba a salvarlos, iba a sanarlos, iba a librarlos de su pecado. Y a pesar de que Israel se había prostituido, en el versículo 4 les dice: oh Virgen de Israel, porque cuando el Eterno nos mira a través del sacrificio del Cordero, entonces se cumple ese dicho que dice que todo es conforme al color de cristal con que se ve. Cuando Él nos miraba a través del sacrificio de Yeshua, nos veía vírgenes nuevamente, nos veía santificados y purificados. A esa hora, hermano, a esa hora, la hora novena, todos los fieles se encontraban en los atrios del templo, presenciando esa ceremonia del Shacharit. No estaban en ningún otro sitio, estaban allí. El templo tenía, como le dije, varias estructuras alrededor de los atrios, muchas con 2 niveles, que todas miraban a lo que estaba sucediendo en el atrio interior. Y quiero repetirlo porque quiero que estén pendientes de esto, porque fue precisamente a esa hora, mientras el Eterno nos estaba llamando Virgen de Israel, a pesar de que nos habíamos prostituido, que descendió el Ruach. ¿Cómo yo lo sé? Que fue a esa misma hora. ¿Qué tal si vamos a Hechos 2 y leemos el relato completo? Vamos a leer de Hechos 2 desde el 1 hasta el 15. Vamos a ver qué sucedió. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ya sé que estamos en Shavuot, en esa fiesta, estaban todos juntos en el mismo lugar. Si estaban todos juntos en el mismo lugar, unánimes, ¿en qué lugar estaban? Bueno, si estaban celebrando Pentecostés, debían estar cerca de los hechos, ¿no? Y de repente llegó del cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, lo mismo que sucedió en el Sinaí, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban allí sentados. ¿Por qué estaban sentados durante Pentecostés? ¿Será que estaban expectando lo que estaba sucediendo? Y se les apareció lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. En Shavuot este fuego se posó sobre la montaña, pero ahora cada uno de nosotros tenemos una experiencia individual. Lo mismo que sucedió en Shavuot, pero esta vez individual en cada uno de nosotros. Un Pentecostés individual, un Sinaí individual, un Shavuot individual, colectivo e individual. Wow. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, el Espíritu de santificación. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén varones judíos piadosos, escucha bien, piadosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. ¿Por qué? Porque era Shavuot, era Pentecostés, era una fiesta de Eliyá, todos habían subido, ellos habían retornado y estaban en Jerusalén por mandato del Eterno, porque era una de las 3 fiestas de peregrinaje, y ahí estaban de todas las naciones. ¿Y dónde tenían que estar? No podían estar en la plaza, tenían que estar en el templo. Tenían que estar en el templo celebrando, listos allí por el Shacharit. Provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Y se acuerdan de lo que les hablé la semana pasada sobre lo que dice la tradición judía con respecto a las múltiples lenguas en el momento de que el Señor dio su Torah, dio su ley. Si quieren saber más de eso, vean el estudio, la predicación de la semana pasada. Dice, porque oían a cada uno hablando en su propia lengua, conforme a la tradición judía. Es exactamente lo que había pasado en el Sinaí. Y estaban asombrados y maravillados. Y decían, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues los oímos cada uno de nosotros en nuestra propia lengua, en que nacimos? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia hacia Cirene, y los romanos forasteros, todos judíos con prosélitos también, que eran los que se estaban convirtiendo, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban profetizando la palabra del Eterno. Y estaban todos asombrados
y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué significa esto? Otros hacían burla, decían, estos están llenos de mostos. Claro, como estaban en fiesta, decían, estos se pusieron a beber en la fiesta, porque era costumbre amanecerse toda la noche estudiando la Torá, ayunando y cantando. Y dijeron, estos están con el estómago vacío y se metieron vino y por eso están tan happy y están haciendo este disparate. Pero entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró. Pedro está al alcance de ellos, los está viendo. La gente dice, no, que salió de la casa y se fue. Lo primero es que tenemos que entender que, aunque aquí me dice aposento, me dice literalmente casa, muchas áreas del templo se llamaban casa. El Beit Midrash, por ejemplo, la casa del estudio, de la tradición, la casa del juicio, donde se reunía el Sanedrín, tenían distintos nombres y se llamaba Beit, casa. Entonces Pedro, poniéndose de pie, alzó su voz y les declaró. Lo primero es, ¿dónde tenía que estar esta gente? Pues si era por la mañana, porque a menos que no fuera por la tarde o por la noche, pero si era por la mañana, ellos tenían que estar celebrando el Shacharit, viendo el Shacharit en el templo. Ellos no podían estar en ningún otro lado. Estaban agrupados, todos vinieron a Pentecostés a celebrar el Shavuot, ellos no podían estar en ningún lado. Tenían que estar allí, eran hombres piadosos. Ellos estaban allí, no era gente que vino para el party, como para la calle San Sebastián. No, no, ellos fueron a celebrar el Shavuot, eran personas que guardaban la Torá, no eran impíos, eran piadosos. Y estos piadosos se levantaron y dijeron, ¿pero qué es estos? Que están borrachos. Y Pedro se levanta y le dice, no, de ninguna manera. Le dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea conocido. Y escuchad mis palabras. Les pegó un grito y le dijo, mírenme. O sea que Pedro estaba alto, el aposento alto, estaba mirándolo, ellos estaban allá abajo, reunidos, y les llamó. Y le dice, porque estos no están ebrios, como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día. Espérense. ¿Qué le dijo Pedro? Pedro les dijo que era la hora tercera. La hora tercera son las 9 de la mañana. Si son la hora tercera a las 9 de la mañana, es la hora en que se estaba celebrando el Shacharit. Estaba precisamente en el templo, cantando, presentando sacrificio, declarando las palabras que Dios lo reconocía como la Virgen de Jerusalén, como de Israel, lo reconocía como el pueblo que había salido de Gijón, que se había lavado en el estanque de Silo y había presentado sus mejores frutos y habían hecho sacrificio por ellos. Y allí, mientras cantan, el Eterno desciende con su rúa, como descendió en el Sinaí, lo llenó de su espíritu y cumple la profecía, escribiendo su ley en su mente y en su corazón. Entonces deberemos reconsiderar, porque yo siempre pensé por tradición que el aposento alto era el mismo lugar donde habían celebrado la Pascua. Pero luego de ver esto y entenderlo desde la perspectiva del templo y el servicio en el templo, sobre todo para la época del segundo templo, que es precisamente cuando Yeshua se encontraba, ¿ok? Y aquí estamos, ya Yeshua resucitó y se fue al cielo hace apenas 10 días que ascendió y está ahora en Pentecostés. Y entonces Pedro comienza una predicación, si seguimos leyendo, y dice que lo escucharon y él hizo tremendo mensaje. Y siempre hemos dicho que se convirtieron 3.000, perdón. Y vamos a ver que es el mismo número precisamente de los que murieron en el Sinaí. En el Sinaí hubo una maldición y murieron por ellos haber desobedecido la Torá. Y hoy el Eterno hace una restitución, restituye de ese pecado que tú hiciste, de ese pecado que cometiste, de esa violación de la Torá, de cuando violaste tu compromiso de seguir los preceptos del Eterno. Él te restituye a través de esto, a través de este Shavuot, a través del sacrificio de Yeshua y luego el bautismo del Espíritu Santo, y restituye, y es como una muestra de yo maté 3.000, yo le acabo de dar vida a 3.000, yo estoy restituyendo
el pacto que se había roto. Yo estoy sellando nuevamente, precisamente el Ruach lo que vino fue a sellar. Si nosotros vamos a buscar la palabra más correcta de lo que sucedió con esos 3.000 fueron sellados. Fue un pacto, el Señor selló el pacto. Había un pacto, le puso un sello a ese pacto. Este pacto es oficial. El pacto que había comenzado con el sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario, ahora en Shavuot se le ponía un sello y era oficial. Y estas personas que no eran impíos, que violaron la Torá, eran piadosos que cumplían la Torá. Estamos hablando de que ellos fueron sellados por el Espíritu Santo. Ellos aceptaron que Yeshua era el Mashiach y automáticamente fueron llenos y sellados por ese Ruach. Y ese sello es precisamente el sello de la Ketubá, ese pacto matrimonial que se había roto, ese pacto matrimonial, el Eterno lo restituye nuevamente. Allí lo que una vez comenzó en el Sinaí pero se rompió, lo restituye nuevamente y nos sella a cada uno de nosotros. En conclusión, esto fue la renovación de un pacto. Al fin y al cabo, ¿qué es Shavuot? Sino eso. Primero, Shavuot es un aliyah desde Egipto al Sinaí para llevarnos de regreso a la tierra prometida. Es un aliyah de las naciones que vinieron en peregrinaje desde el Jejena hasta Silo y luego de Silo al templo. Hermano, si estudiamos detenidamente el templo y sus decoraciones, nos vamos a dar cuenta de que este está decorado como si fuera un jardín. Y tipifica precisamente el Edén, ese lugar donde el Eterno y el hombre moraban juntos, donde es un lugar donde convergía el cielo y la tierra. Ese Edén que luego de la caída del hombre se retiró, el Eterno cuando nos restaura a cada uno de nosotros quiere llevarnos al origen. Él no nos quiere restaurar a los tiempos de la época media de la Iglesia Católica, ni al primer siglo, ni cuando caminó Yeshua, ni en el Sinaí, ni el tiempo de Abraham. Él nos quiere llevar nuevamente al tiempo del Edén, donde el hombre y el Eterno tienen una comunión continua. Una comunión continua. Y esto va a suceder precisamente cuando haya cielo nuevo y tierra nueva y el Edén del Eterno esté nuevamente entre nosotros. Vamos, hermanos, es tiempo de entender este aliyah que tenemos que hacer, no solamente subir a Jerusalén, no. Estamos hablando de ascender de nuestros pecados, guiados por el traspasado, para que nosotros seamos limpiados en Silo, que es el mismo Mashiach, ese regalo para nosotros, y ser llevado por un sacerdote, nuestro sumo sacerdote, de regreso al templo, de regreso al Edén, cuando llegue la restauración de todas las cosas y tengamos cielo nuevo y tierra nueva. Quizás hoy, hermanos, no podemos celebrar Shavuot como se celebraba en ese tiempo del segundo templo. Quizás no podemos traer los 7 frutos, quizás no podemos hacer los sacrificios que se supone que se hacían, pero yo te tengo buenas noticias. El sacrificio, hermano, hermana que me escucha, ese sacrificio ya fue hecho. Ese sacrificio lo hizo Yeshua en la cruz del Calvario. Y quizás no puedes celebrarlo idénticamente, pero puedes hacerlo un Mihra Kadosh, celebrar una santa convocación, celebrar una práctica, un ensayo para que cuando estemos con el Eterno lo celebremos bien. Y puedes traer frutos. Quizás no son los mismos frutos, no tienen los mismos 7 frutos de Jerusalén, pero puedes traer frutos como ofrenda, lo mejor que tengas para el Eterno. Quizás puedes cantar salmos, los salmos de Aliyah, el Salmo 30, los salmos de ascensión. Quizás puedes leer a Jeremías y cantar lo que él declaró. Quizás puedes traer lo mejor de ti, lo que sean tus mejores frutos. El fruto del Espíritu, el fruto de amor, de paciencia, de benignidad, de bondad. Amén. Hermano, quizás puedes dar lo mejor de ti para que el Eterno haga un Shavuot en ti, haga un Pentecostés en ti, y tú seas el Sinaí del Eterno para que ese fuego del pacto, del sello, venga a ti también, como fue aquellos 120 y luego a los 3.000 y luego a miles más. Hermano, asciende. Hermano, a Aliyah. Hermano, ven a encontrarte con el amado. Déjate sellar por su Ruach, déjate sellar por su Espíritu. Permite que el Eterno escriba su Torá en tu mente y en tu corazón. Hermanos, una semana más
para celebrar Shavuot. Me queda poco tiempo. Hagamos aliyah, subamos. Ahora que lo hemos visto desde la perspectiva del segundo templo y del servicio en el templo, podemos entender mejor qué estaba sucediendo allí. Todo tiene que ver con el Mashiach, todo tiene que ver con su sacrificio, todo tiene que ver con su redención, todo tiene que ver con su pacto, todo tiene que ver con habernos sacado de la humillación, de la vergüenza de nuestro Egipto, y habernos restaurado y habernos restituido, habernos hecho sus siervos para tener comunión con nosotros nuevamente y llevarnos nuevamente a un Edén. Hermanos, medita en esto y que lo que he hablado en esta noche se quede grabado en tu mente y en tu corazón. Yo espero que no seas nunca más el mismo. Quizás es mucha información y tu mente está a punto de explotar, pero estudialo. No me creas nada de lo que te dije. Verifica lo que yo te digo, busca el contexto de lo que estoy diciendo. Contexto es lo más importante, contexto. Busca lo que estamos hablando. Verifica por ti mismo si es cierto, si es como los clientes de Berea. Y si es cierto, disponte tú a hacer aliyah y a ser sellado por medio del Ruach HaKodesh. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahweh cruce su mirada con la tuya, ponga en ti su shalom. En el nombre de Yeshua el Mesías, nuestro Rey y Príncipe de paz. Amén. Ahora ve y dile a todos cuán grandes cosas está haciendo Yahweh en medio nuestro. Shabbat Shalom.